Bueno, y nosotros seguimos aquí en la FM Vive 98.3, 96.7, en Pozo del Molle también. Y tenemos una muy linda compañía del otro lado de la línea que queremos presentar. Estamos hablando de Soledad García, bueno, una militante muy reconocida por su participación en muchísimos eventos en la actualidad, pero sobre todo por su historia que tiene que ver con su exilio en la dictadura, presidenta de la Asociación de Expresos Políticos, y ahora también con su participación en un libro que habla del Cordobazo, donde ella también participó. El libro se llama El Cordobazo de las Mujeres. Bueno, le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Soledad, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Analía, y un saludo a las y los oyentes. Un gusto estar al aire por allí, ¿no? Acompañarnos. Bien, un gusto. Bueno, Sí. bueno, muchas gracias. El gusto también es nuestro, como en otras oportunidades hemos conversado. Bueno, ahora el punto es este libro, ¿no? El Cordobazo de las Mujeres, que se hace a partir, lo hace la periodista Viviana Fulcieri a partir de las fotografías de las mujeres que aparecen en el Cordobazo. Bueno, contanos un poco cómo surge y cuál es tu participación. Sí. Es súper interesante este proceso de larga investigación que llevó adelante con un equipo, obviamente, Viviana Fulcieri. Ella es oriunda de Río Cuarto, es del sur de la provincia, pero ha estudiado y trabajado siempre en Córdoba. Escribe El Cordobazo de las Mujeres. Fíjate que el título ya de alguna manera interpela, ¿no? Y aparece una foto en la tapa que no es exactamente del día del Cordobazo, es de un año posterior, un año exactamente, pero que tiene que ver con esa necesidad que ella tomó como objetivo, que era investigar por qué normalmente o en muchas fotos no aparecíamos las mujeres o aparecíamos muy en los márgenes. Y ese proceso, el que ella también cuenta en el libro, para dar visibilidad a la lucha de muchas mujeres que siempre hemos estado como anónimas, como a veces hasta como inexistentes en los procesos sociales. De algún modo nosotras, las mujeres que fuimos convocadas para contar nuestra experiencia de vida y de lucha, en el caso mío como docente y ya militando en las filas de la UPC, el gremio docente, realmente tuvimos como una satisfacción, sí, creo que es un beneplácito, una satisfacción, porque nunca se había hablado demasiado o casi nada de la participación de mujeres en el Cordobazo, y mucho menos investigado en estas fotos que significativamente en algunos casos estaban cortadas. Obviamente que no nos vamos a poner a desarrollar acá los porqué históricos de esta situación, de que muchas veces no aparecemos en los lugares de lucha en que realmente estamos y donde protagonizamos. Yo sí voy a contar que 20 mujeres aparecemos allí en el libro, El Cordobazo de las Mujeres, Memorias, dice debajo, es como un subtítulo. Y qué interesante, porque puso negro sobre blanco y puso a la luz que estas mujeres que teníamos una vida, como siempre, la hemos tenido de tipo privada, en la casa, en la familia, en las construcciones familiares que también apuntan a lo social, estábamos realmente ignoradas, por lo menos, y no negadas en el ámbito de lo público. Cuando ya en los 60 hubo una arrasadora participación nuestra en el campo de lo público. En todo, en la docencia mucho antes, en las luchas sociales, en las cooperativas, en las cooperadoras, en los grupos barriales, en la lucha por determinadas reivindicaciones siempre estuvimos. Bueno, Viviana se ocupa y busca mucho en archivos para poner así en claro que las mujeres también fuimos protagonistas. En mi caso fui convocada como sindicalista, como una persona que lo vivió y participó. Y siempre digo que el Cordobazo fue un hecho muy significativo. Hay compañeras que dicen ahí que nos cambió la vida, que hay un antes y un después del Cordobazo en sus vidas. Yo no digo así porque soy un poco mayor que ellas y porque además venía participando ya. Entonces no fue un punto de inflexión social el Cordobazo.
no sé si tendríamos que explicar aquí o retomar o resignificar qué fue el Cordobazo. Sí, aunque Fue sea una lucha de 2 brevemente, días, ¿no? convocado por una CGT amplia y combativa, digo amplia porque también recogía el reservorio de la CGT de los argentinos, de Raimundo Ornaro y la Unión Obrera Gráfica, que hablaba de un sindicalismo de liberación. Pero en una lucha muy fuerte contra la dictadura de Onganía y en un contexto antidictatorial, pero también por reivindicaciones específicas de las y los trabajadores, básicamente condiciones de trabajo. Fíjate que el Cordobazo no se hizo específicamente por aumento de salario, por paritaria de salario como estaríamos hoy a fuego. No. El Cordobazo fue una lucha que centró mucho más en la pérdida posible del sábado inglés y muchas condiciones de trabajo en fábricas importantes, con infraestructuras importantes, que no tenían un comedor. Las mujeres debían comer en una repisa cualquiera o a veces en el suelo, y no tenían baños adecuados y no tenían toda la protección laboral que deben tener con sus instrumentos de trabajo, ¿verdad? Bueno, para no irnos muy lejos, lo que importa es la vivencia de cada una de estas compañeras, porque el libro llega a constituir una polifonía de voces, digo yo siempre. Hablamos con Viviana de los ríos subterráneos, hablamos de esta polifonía, porque son voces muy distintas. Hay obreras, trabajadoras, profesionales, trabajadoras digo ya no de la producción, sino de otro tipo de producción intelectual como las docentes y otras, estudiantes, profesionales al servicio de causas populares. En fin, es muy variopinta, somos 20. Entonces hay el proceso de la historia de vida de cada compañera reflejado ahí. Yo siempre digo que las calles rumorean fábricas, lo escribí en algún momento, rumorean fábricas, talleres, escuelas. Un fuego interroga, arrasa, y el vaivén único de los pasos en la lucha gritan libertad. Rumores de pelea invaden de pronto la ciudad toda. Gritos, avances, retrocesos y una catarata de palos por todas las esquinas. Es un torbellino concentrado y resistente. Eso digo yo unos años después, ni siquiera tengo la fecha precisa, hablando del Cordobazo, porque por la mañana del día 29, convocado un paro activo, que iba a ser activo con abandono realmente, y fue de fábricas, de talleres y demás. Nuestro caso era distinto, porque costaba mucho en el gremio docente hacer un abandono de tareas todavía, ¿no? Es más, sigue costando, porque siempre tenemos la prioridad de la comunidad y los niños o los jóvenes. Pero ese día se abandonaban las tareas, nos concentrábamos en un lugar cerca de la ex CGT por la Plaza Vélez Arfield, y digo, nos concentrábamos porque no fue posible. Fue tal el aparato que había represivo y tal el avance de columnas. Por un lado, de gremios como Luz y Fuerza, por otro lado, gremios como Esmata, que venían de mucho más lejos, las fábricas de la zona sur. Bueno, la cantidad de fábricas pequeñas de calzado, de alimentación, era en realidad una jornada total de lucha, porque hubo esta claridad de dirigentes como Atilio López, como Tosco, como el Pidio Torres de Mata, como Campbell de Viajantes, que buscaron la unidad en la acción, no solo de los trabajadores organizados de distintas líneas y corrientes, sino también de los estudiantes. Y por la tarde, cuando ya la policía había avanzado, y eran avances y retrocesos porque la hacíamos retroceder, había columnas que tiraban piedras, que tiraban con algunos adoquines que encontraban de las obras, se dieron vuelta a coche, etcétera. La policía se replegó sobre el mediodía y avanzó el ejército. Cuando avanzó el ejército, una población que no sabíamos que podía solidarizarse o tener una empatía. Sí, una empatía sí, porque el clima era fuertemente ligado al clima de época, al contexto, a las influencias de la Revolución Cubana, a las luchas de Vietnam, a las represiones en Tlatelolco, a una represión que hubo unos días antes, a una asamblea enorme que se hizo en un lugar que ya no existe, Córdoba Sport Club, creo que era. Sí, era ese, una represión brutal, la represión en el clínicas a los estudiantes, casi todo en la ciudad capital.
pero no quiere decir que no haya habido brotes del cordobazo en lugares como Villa María y otros, de los cuales tampoco se ha hablado mucho, pero hay algunas notas, hay algunos archivos. También, réplicas. Sí, del paré cordobazo. aquí porque Bien. no sé el Bien, no, tiempo de que disponemos. Por eso, mira, Iba a contar cómo avanzábamos nosotras las docentes. Bueno, adelante, porque me parece interesante que nos vamos focalizando ahora en eso, ¿no? ¿Por qué el cordobazo de las mujeres? Bueno, y la participación que vos decís que sabemos y que no se ha mostrado tanto anteriormente, ¿no? Como ahora. Claro, no estaba tan reconocida o no estaba reconocida y en los archivos no aparecíamos. Eso fue toda una búsqueda que siempre, cuando le hagas una nota a ella, va a contar Viviana cómo trabajó, porque es altamente significativa. A mí me gustaría contar que nosotras también nos movilizamos desde el gremio docente, los gremios universitarios, los sectores municipales, los sectores de la cultura. Fue una avanzada que realmente, por lo menos en mi caso o en nuestro caso, yo no era una chiquilina, yo ya en esa época tenía, como dije, trabajo y militancia de unos años, no mucho, tenía la universidad básicamente y 2 o 3 años en realidad 2 años y algo de docencia superior y secundaria, pero en la delegación participábamos. Cuando digo en la delegación, estoy hablando del departamento capital, porque se centró aquí. Mucho más que en otros lugares, ¿verdad? Aunque hubo réplicas, como tú decías. Y marchábamos por las calles con un objetivo, pero terminamos. La Cañada es un lugar, el río asfaltado de Córdoba, el Suquía, es un lugar significativo también, muy importante. Marchábamos hacia un rumbo, pero terminábamos desplazándonos hacia otro, hacia la zona de la Avenida Colón, avenida también muy paradigmática de Córdoba. Y éramos reprimidos, o casi reprimidos, porque empezaban a avanzar ellos y replegábamos nosotros, y nos metíamos en un gremio, en un lugar que nos dejaban alojar, y éramos grupos de mujeres, eso yo lo recuerdo. Luego yo busqué fotos, indiqué a Viviana para fotos de archivo, porque yo trabajé mucho también con ella, con el libro y las entrevistas, y realmente no aparecíamos. Y eso es lo interesante, y también se produce, voy a hablar de la futura película, porque ahora hay un tráiler que también puedes comentar, que ya no es el cordobazo de las mujeres, porque no hay linealidad entre la película y el libro. El libro recoge entrevistas, recoge aspectos del libro, pero se centra en otro desafío, que es resignificar el término de brujas. Las brujas quemadas en la Inquisición, las brujas que no pudieron quemar las dictaduras. Y sobrevivimos como brujas que casi todas estamos en la calle permanentemente. Algunas somos feministas, otras siguen peleando por reivindicaciones ya del adultez o de los adultos mayores, como se dice ahora, etcétera. Pero casi todas hemos seguido una continuidad de defensa de los derechos, de ampliación de los derechos y de lucha. Toda una vida, Soledad. Toda una vida, muchas de nosotras toda una vida. Y de las 20, bueno, lamentablemente ya hay compañeras que no están, lamentablemente, pero o están enfermas, imposibilitadas, pero casi todas conservamos ese espíritu, esa resistencia de la que hablaba yo en un texto, ese fuego del cordobazo, que se expresaba en fuegos que eran fogatas, porque por la tarde la gente colaboró con múltiples objetos para dispersar el ataque de las fuerzas de seguridad, que ya concretamente eran el ejército. Y esto fue el triunfo, en cierto modo, más allá de todo lo que quedó de continuidad o de rupturas después y de lo que se puede capitalizar del cordobazo. El triunfo fue que instaló esta lucha, esta defensa de las condiciones de trabajo y la vida en una democracia, por supuesto, que marcó un hito muy importante y también fue uno de los componentes para que finalizara o cayera la dictadura de Onganía.
Claro, fíjate que en el libro también hay testimonios súper interesantes sobre cómo eran las condiciones de trabajo en ese momento, ¿no? Cómo cada uno lo cuenta desde su perspectiva. Es un recorte impresionante de lo que era la vida en la época del Cordobazo, en la previa también, y lo que significó el Cordobazo, como vos decís, ¿no? Este movimiento arrasador y que me parece que, como vos decís, muchas lo definen como un antes y un después. Sí, una bisagra, ¿no? Y muy importante lo que vos decís, porque cada una de nosotras expresa una faceta, un aspecto, una experiencia de vida en un ámbito determinado, algunas en el territorio del barrio, otras en una cooperadora, otras en la lucha sindical, como no es mi caso, y muchas otras, y sobre todo las compañeras muestran, por ejemplo, las de las lamparitas que trabajaban los filamentos y todas las lamparitas para los coches, para los autos, muestran cómo trabajaban hasta quemándose las manos y en algunos casos con impacto sobre sus ovarios, porque las condiciones de trabajo no eran las adecuadas, la protección laboral me refiero, ¿no? Claro. Entonces esto es lo interesante, no es mostrar lo que quiso a veces reflejar una cierta prensa amarilla que siempre la hay, que mostraba coches dados vuelta y estaba bueno porque eran firmas norteamericanas, ¿no es cierto? No claro. Fue una barbarie que se hiciera romper cosas, no, tuvo un significado muy profundo, muy simbólico. Y en ese sentido marca nuestra vida, la vida por condiciones de trabajo mejor, por una sociedad democrática, por no aceptar los mandatos patriarcales y los de las dictaduras. Y cuando digo patriarcales soy consciente que en esa época no éramos exactamente feministas, o sí lo éramos sin saberlo quizás, ¿no? Pero sí defendíamos mucho nuestras condiciones de trabajo y nuestra situación como mujeres. Rompíamos mandatos de todo tipo, sociales, laborales y básicamente también mandatos familiares. Básicamente fue una época de mucha liberación en ese sentido, quizás más a partir del Cordobazo. Nosotros teníamos en 68 la influencia del mayo francés, que había sido estudiantil obrera. Acá fue la inversa, obrero estudiantil, pero con una condición clara de ruptura de mandatos de época. Claro, no es obrera estudiantil, no es casual que se haya dado en una ciudad con tantas fábricas y con tantos estudiantes también, ¿no? Exactamente, era una ciudad grandemente industrial, ¿no? Grandemente industrial. Todo eso fue arrasado después entre la dictadura, el neoliberalismo y todo lo demás que vino, y lo más actual fue destruido, y hay, por supuesto, esas mismas fábricas como era enorme del calzado, que es ahora un abandono vetusto en medio de la ruta que entra de Buenos Aires, la ruta 9, que ahora autopista, allí es una mole que da testimonio de algo muerto, ¿no? Porque después se arrasó con las fábricas, con la producción, no solo en Córdoba, sino en el país, ¿verdad? Bien, bueno, y tenemos una novedad, nosotros aquí saliendo desde esta radio que tiene epicentro en Las Varillas, pero que sale en la región también, que se va a presentar este libro en Las Varillas. Tenemos a la Comisión Municipal de la Memoria por detrás, ¿no? De esta organización. Muy interesante porque hay una confluencia allí de la comunidad de Las Varillas, y yo me imagino, como son ustedes, tú que eres de Las Varillas también, van a convocar regionalmente, por decir así, ¿no? Por lo menos a los lugares más cercanos, porque hay un trabajo, según entiendo, de mucho desarrollo, de mucha importancia en la Comisión Municipal de la Memoria, y confluyen otras instituciones que no estoy todavía en condiciones de nombrarlas, pero me imagino que algunos gremios, incluido el nuestro, el docente, y supongo yo que una convocatoria muy amplia. A mí me preguntaba el otro día una compañera de San Francisco si lo íbamos a presentar allí, porque todavía en San Francisco, que se toman como capital, ellos no lo hemos presentado, ¿no? Lo cual, como viene ahora con el agregado del tráiler para la película, es muy interesante. Claro, muy interesante. Ya han hecho presentaciones, contame un poco cómo viene esto de la presentación del libro, El Cordobazo de las Mujeres. La presentación del libro ha sido a lo ancho y a lo largo del país, podría decirte, sin agrandarnos. Yo misma he acompañado en 3 oportunidades a Entre Ríos, la última fue hace 20 días, un mes, a Viviana,
Una vez lo presentamos en mi pueblo natal, Villaguay, lo de sí, iba a decir, fuiste a tu tierra natal. Y ahora en Gualeguaychú. Hay provincias del sur que Viviana fue antes de la pandemia, es más, la agarró la pandemia, estuvo en Neuquén, estuvo en Río Negro, no, es impresionante. Por supuesto, Buenos Aires, en octubre lo vamos a presentar en la Feria del Libro de Río Cuarto. Hemos presentado en poblaciones incluso más pequeñas de la provincia, pero también en Rosario, en Santa Fe Capital creo que no, a ver, me estoy tratando de acordar, porque son muchas, son muchas. En Río Cuarto ya lo habíamos presentado, pero ahora vamos a la Feria son del muchas. Libro. Y ahora En Córdoba hemos tenido múltiples presentaciones y los otros días me reclamaban con un trabajo de memoria que estamos haciendo para reivindicar la vida de todos los estudiantes, docentes y no docentes desaparecidos de la Universidad Nacional de Córdoba en todos los claustros universitarios, en todas las carreras, en todas las escuelas, y me preguntaban, ¿cuándo lo van a presentar en la universidad? Como si hubiera todavía una deuda, o sea, porque nos están invitando, ha tenido mucha repercusión. Mucha repercusión y además se ha vendido mucho el libro, ¿no? Y sí, porque son ediciones que al principio fue de la provincia de Cultura, ahora son casi autoediciones con mucho esfuerzo, lo vendemos nosotras y todo, de la propia autora, de Viviana, ¿no? Y el esfuerzo militante muy grande. Bien, entonces, bueno, generamos esta expectativa para que la gente sepa que el 16 de agosto se va a estar presentando el libro y bueno, y también la película, porque ya tenemos un tráiler que habla de una película que vos me decís que tiene el eje ahí centrado, ¿no? En esta historia de brujas. Nosotros no podemos prometer la película para agosto. Nosotros tenemos que decir que es la presentación del libro y el tráiler. De momento, porque cuando algo está en edición, no es bueno decir ya va a estar la película. No, pero ya tenemos un tráiler. Volver a las varillas o a donde nos inviten luego, si no se puede llevar el 16 de agosto. Perfecto. Pero estamos en el esfuerzo de que tengan una importante presentación en esas queridas ciudades de nuestra provincia, porque a mí no me gusta decir el interior. Es la provincia, bien. Como yo soy de una provincia y de un pueblo chico también. También. Bueno, mira, me tendría que acordar todos los otros lugares en que los hemos presentado. Pero bueno. Ahora nos falta también Mendoza, nos falta una de las provincias del norte que nos van a invitar, creo que Salta. Ha estado, ya te digo, en varios lugares del sur, varios lugares de la provincia de Córdoba, varios lugares de Entre Ríos y así. Y podríamos mencionar bibliotecas y otras instituciones, ¿no? Bien, ahora se viene entonces a Las Varillas el 16 de agosto en el Teatro Colón. Nada menos que me dicen que es un teatro muy hermoso. También expresivo de lo que es la cultura y la historia de esa ciudad y de esa provincia, creo, ¿no? Es un de esa zona. Sí, es un lugar muy, es una referencia de toda la zona. Aquí siempre Cultura trabaja muy activamente y aquí se traen muchas obras de teatro y tiene mucho movimiento y hay teatro, producción teatral a nivel local, hay escuela de arte. Hablando de teatro, nosotros lo presentamos el año justo antes de la pandemia en un teatro recuperado acá, que era un teatro moderno, donde iba todo el estudiantado de la zona del Clínicas, del Hospital Nacional de Clínicas y la Avenida Colón, y está recuperado hace unos años por la municipalidad. La Piojera se llama, es un centro cultural, también lo presentamos ahí, y en lugares de Buenos Aires importantes, en el Instituto de Fondos Cooperativos, en universidades de La Plata, y mira, me tendría que hacer el listado para realmente son muchísimos lugares, presentaciones. Son muchísimos lugares. Bueno, así que ahora se viene el Teatro Colón de Las Varillas para el próximo 16 de agosto. Estamos haciendo como un anticipo, ya después hablaremos con la gente de la Comisión Municipal de la Memoria que está en la organización, pero realmente queríamos hacer un anticipo porque es un libro muy importante y bueno, y va a ser muy bueno que la gente pueda asistir a esta presentación. Sí, cuando necesites una nota también con alguien del equipo de la peli o también con Viviana por el libro, también será más cerca de la presentación. Exactamente. ¿Cómo no? Así ofrecemos y estamos a disposición de ustedes, de la radio y de las instituciones de Las Varillas. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, como siempre el gusto
de conversar con vos, y bueno, hasta un poema siempre nos terminás recitando, como hiciste ahí con el del bueno, Cordobazo. Un abrazo a Analía y un saludo especial también para la gente que integra la Comisión Municipal de la Memoria y para todos los oyentes de tu hermoso programa que siempre nos tienen en cuenta. Bueno, un abrazo para vos, Soledad, también. Inmenso para ustedes. Inmenso. Gracias. Estamos por en todo. contacto. Un abrazo. Bueno, Gracias a vos. Hasta la próxima. Bueno, era Soledad García dándonos estos anticipos de lo que será la presentación del libro El Cordobazo de las Mujeres y el tráiler de la película aquí en la ciudad de Las Varillas. Agradecidas como siempre por esta hermosa comunicación que mantenemos con Soledad. Bueno, seguimos nosotros aquí en La Vive.